Buenos días, mi nombre es Rafael Echevarne, soy el director general de ACI América Latina Caribe. Bienvenidos a este nuevo webinar y este ya es el cuarto webinar que estamos organizando en la región y es la primera vez que hacemos el webinar con traducción simultánea. Mi compañero Francisco Medela en un momento les explicará cómo funciona. Lo único que voy a hacer ahora es comentarles de qué trata el seminario, el webinar. Lo que queríamos con este webinar es compartir con todos ustedes las experiencias de aquellos países de la región en los que se ha mantenido la actividad de transporte aéreo. Obviamente a un nivel mucho más reducido, pero de todos modos aún continúan las operaciones. Ese es el caso de México, Brasil y Chile. En México tenemos al señor Martín Zazueta, de GAP. En el caso de Chile tenemos a Juliano Valleta. Y en el caso de Brasil tenemos al señor Schiffman. Corrígeme, sí, perdona, en el caso de Brasil tenemos a Juliano Valleta y en el caso de Chile, Jaime Campbell, perdón, estaba confundido. Bueno, pues solamente era esto, presentarles el tema del webinar y desearles que sea un tema de interés para todos ustedes. Y ahora voy a dar la palabra a Francisco Medela, que les va a explicar cómo vamos a proceder. Gracias, Rafael. Buen día a todos. Algunas instrucciones antes de iniciar las presentaciones. Como en los anteriores webinars, por favor, envíen sus preguntas a la dirección que encontrarán en pantalla, info@acilac.aero. Y en la medida de lo posible, al final de las presentaciones, haremos estas preguntas a los panelistas. Una nueva, como antes mencionó Rafael, una nueva modalidad que hemos incluido en este webinar es la interpretación simultánea. Las instrucciones son muy sencillas. En la parte inferior de la pantalla o superior, dependiendo del programa, de Zoom encontrarán un icono de interpretación y deberán elegir el audio, el idioma de su preferencia, ya sea español o inglés. Y para que sea el sonido más limpio, lo ideal sería silenciar el audio original que sale en el listado de idiomas en la última opción. De esta forma escucharán, en el caso de para Martín y Jaime, escucharán la presentación, la voz de Martín y de Jaime, y cuando requieran la traducción de Juliano, pues escucharán al traductor. Esto funcionará de igual forma para las personas que requieran traducción para las presentaciones que van a tener lugar en español. De igual forma, para los que se conecten más tarde, repetiré esto entre las presentaciones, pero los pasos son sencillos. Es seleccionar el idioma de preferencia en la barra inferior y, por comodidad, es silenciar el audio original. Y ya con esto, pues, damos lugar a la primera presentación del día de hoy, de Martín Zazueta, director del Aeropuerto Internacional de Guadalajara del Grupo GAP. Adelante, Martín. Muy buenos días a todos. Gracias a Rafael Echevarne, a Francisco. Como lo decía Rafael en su introducción, el día de hoy la intención es compartir la experiencia que hemos tenido tanto Brasil, Chile y México, siendo los países que mantienen una operación regular, llamando regular lo que se puede entender por ello en esta contingencia, que mantenemos operaciones de pasajeros y carga, de itinerario. Para el caso de México, mantenemos nuestra operación sobre todo con los Estados Unidos. Yo creo que es muy importante para la región. Dependemos en gran medida de nuestro tráfico con conectividad con ellos.
Y lo que queremos precisamente es compartir qué hemos hecho durante este periodo de la contingencia, cómo hemos operado y compartir en la región estas medidas que creo que serán de mucha utilidad para el arranque de operaciones para el resto de los aeropuertos en Latinoamérica y el Caribe. Es conocido, y tan es así que estamos aquí, que existe ya pues una realidad de empezar a prepararnos al reinicio de operaciones y sobre todo a reactivar la economía en muchos de los países de la región. Y en ese sentido, pues uno de los principales motores será la aviación. Los aeropuertos jugarán un rol muy importante y por tanto, pues tenemos que estar preparados para enfrentar esta nueva realidad que van a ser los aeropuertos a mediano plazo, y a corto y a mediano plazo, sin duda alguna, y compartir precisamente estas experiencias. Das a la siguiente, por favor, Francisco. En ese sentido, tenemos claro todos que la aviación no será la misma después de COVID-19. Hemos tenido experiencias como la de las Torres Gemelas, tuvimos la experiencia también de la influenza en el 2009, y cada una de ellas marcó hitos diferentes en la aviación, pero nunca habíamos tenido una afectación del tamaño de la contingencia de COVID-19. Entonces, términos como el de la seguridad sanitaria, de aquí en adelante serán términos que estaremos escuchando mucho nosotros en los aeropuertos. Ya no solamente hablaremos de safety o de security, sino este rubro también será una parte importante en nuestro día a día de los aeropuertos, y con ellos una serie de medidas que tendremos que tomar encaminadas sobre todo a recuperar y crear confianza en nuestros usuarios, los pasajeros, y apoyar a nuestros clientes, que son líneas aéreas, a nuestros locatarios comerciales y todo el entorno que conlleva precisamente un aeropuerto. Pasamos a la siguiente. Bien, Grupo Aeroportuario del Pacífico es el grupo aeroportuario privado con mayor número de movimiento de pasajeros en México. En México contamos con 12 aeropuertos y tenemos 2 más en el extranjero, en Montego Bay y Kingston, en Jamaica. De estos 14 aeropuertos, 12 de ellos, los que están situados en México, están operando de forma regular aún en la contingencia. Yo trataré de explicarles con el ejemplo de Guadalajara lo que estamos haciendo en general en todos los aeropuertos en México y qué pretendemos hacer también en los que están en el extranjero, en este caso, como decía, Montego Bay y Kingston, en esa experiencia de medidas que seguramente se van a hacer en el resto de los aeropuertos que inicien operación en las próximas semanas. Pasas a la siguiente. En ese sentido, quisiera decirles, y en un antecedente, qué era Guadalajara antes de COVID-19. Guadalajara, tercer aeropuerto en movimiento de pasajeros en México, el tercero en operaciones. Teníamos, es un aeropuerto de 15 millones de pasajeros, 180,000 operaciones. Eso implicaba un tránsito diario de más de 40,000 pasajeros, más visitantes, más la comunidad aeroportuaria. Hacía una suma de 70,000 personas que circulaban en nuestras instalaciones. Más de 33,000 vehículos ingresaban a nuestras vialidades. Segundo aeropuerto de carga en el país. En fin, todo eso es historia ya. Esos eran nuestros números del 19. Veníamos con crecimiento de doble dígito en lo que era enero y febrero, pero a partir de marzo, del final de marzo, pues empezamos a ser afectados como la gran mayoría de nuestros aeropuertos, y el tráfico empezó a contraerse. Realmente en abril, cuando inicia de lleno la contingencia, pues podemos ver los números en tráficos nacionales e internacionales. Hemos tenido una caída en promedio del 90%, con lo cual, pues nuestra infraestructura, nuestro movimiento se ha reducido de forma considerable. Esta es la nueva realidad del aeropuerto de Guadalajara, de ser un aeropuerto de 15 millones de pasajeros,
pasaría a ser un aeropuerto de menos de 1 millón de pasajeros al año si mantuviéramos estos números, con lo cual, pues obviamente la dinámica y a lo que estamos acostumbrados es radicalmente diferente. Pasa a la siguiente. Te saltaste una, Francisco, en esta. Esto es simplemente una estadística para ver el primer trimestre en general. En el primer trimestre la variación anda sobre el 26%, pero soportada sobre todo por el tráfico, pues, que hablábamos de enero, febrero y parte de marzo, pero ya cuando le sumas abril, pues tienes una caída importante. Esto, qué buena noticia vemos nosotros entre lo que puede haber en esto. Nosotros consideramos que íbamos a tener 0 pasajeros en el mes de abril y 0 pasajeros internacionales, me refiero, en mayo. Sin embargo, hemos tenido tráfico, como les decíamos, hacia los Estados Unidos, y eso ha permitido que tengamos un tráfico reducido de pasajeros internacionales, pero constante. También nos ha permitido ir implementando o irnos adaptando a las acciones que se están requiriendo a través de líneas aéreas para poder mantener estas operaciones, que no son diferentes a las que seguramente presentará Brasil y Chile, que están haciendo ellos en sus países, y que continuaremos comentando adelante. En la siguiente. Bien, ¿qué medidas hemos implementado? Bueno, hemos implementado medidas que han sido mandatorias por el gobierno y medidas que nosotros hemos incorporado adicionales, todas tendientes a que nuestros pasajeros puedan transitar de forma segura por nuestras instalaciones. Estos son unos filtros sanitarios que seguramente es un estándar y será un estándar en la región. Los tenemos en llegadas nacionales e internacionales y en los puntos de inspección. Antes de entrar a esa área, son verificados todos nuestros pasajeros y también los colaboradores. En la siguiente. Hemos colaborado también desde un inicio y lo seguimos haciendo de forma constante en la promoción de la salud mediante mensajes en medios electrónicos, impresos, dentro del aeropuerto, recordando que se cumplan las medidas sanitarias a efecto de poder contribuir a la salud de todos quienes coincidimos en la terminal aérea, y no solo ahí, sino en nuestra vida diaria, pues manteniendo la sana distancia, usar el cubrebocas, el uso del gel, vamos, la limpieza de manos, los que son los básicos que nos han dado las autoridades sanitarias y que nos piden que cumplamos. En la siguiente. También hemos implementado acciones de apoyo a las compañías aéreas, sabiendo de que pues, la gran parte de la flota de las compañías aéreas en este momento están en tierra. Necesitábamos crear un paquete de ayuda y de apoyos para ellos. En el caso de GAP así se hizo, no solamente en temas de darles un espacio para sus pernoctas prolongadas, que no estábamos preparados. Nuestros aeropuertos no están diseñados para tener aviones en tierra, sino para hacer un tránsito simplemente, y el negocio de la aviación, como todos lo sabemos, es que los aviones vuelen. Lo que hicimos en Guadalajara fue hacer un plan emergente en donde mantener un número importante de aviones en tierra, y aunado a ello también aplicamos una serie de medidas económicas de descuentos 100% en sus pernoctas prolongadas, en temas de arrendamientos y todo un paquete interesante, no solo líneas aéreas, sino todas las empresas asociadas de servicios a las aerolíneas, en este caso, y también lo hemos hecho para nuestros locales comerciales. Pasamos a la siguiente. Bien, también como parte de las medidas implementadas es que tuvimos que dimensionar nuestro aeropuerto a las operaciones que estamos teniendo. Decíamos, nuestra operación se contrajo a menos del 10% de lo que estábamos habitualmente acostumbrados, y lo que decidimos fue cerrar áreas que no requeríamos para la operación. Eso se refleja en poder tener un mejor control de la infraestructura y también poder tener medidas de sanitización en áreas específicas donde mantenemos la operación. Adelante.
un tema en el que quiero hacer énfasis es en esta área, en el área comercial. Es un área también de las más afectadas y que se tendrá que reconvertir en el futuro a corto y mediano plazo. Nosotros en este momento hemos también hecho un paquete de ayuda económica a todos nuestros locatarios a efecto de poder apoyarlos en esta contingencia. Ellos han tomado medidas también como la de distancias entre mesas, el uso de gel, una serie de medidas de sanidad en la preparación de alimentos, pero no hay duda de que es una de las áreas que se tendrá que reconvertir todas las áreas comerciales, alimentos y bebidas, el retail, para poder enfrentar la nueva realidad de los aeropuertos. La siguiente. Bien, medidas de la sana distancia. Hemos reducido a más de la mitad el número de asientos en salas de última espera y en áreas en general para mantener y garantizar la sana distancia entre los propios usuarios del aeropuerto. La siguiente. Eso es un tipo de layout como lo hemos hecho. Hemos puesto este tipo de señalamientos prohibiendo el uso de ese asiento a efecto de garantizar pues esa sana distancia. ¿Por qué hay 2 asientos en ocasiones o 1? Porque a veces vienen familias o vienen parejas que ya vienen manteniendo, digamos, un contacto y sería ilógico pues separarlos aquí porque van a buscar precisamente estar juntos, ¿no? Por eso esa diferencia que pueden notar ahí. La siguiente. Lo hemos hecho de esta forma, lo hemos hecho también en puntos de inspección, en mostradores de documentación, puertas de abordaje, en fin, en todas áreas donde pueda haber aglomeración de personas, hemos tomado medidas para garantizar esa sana distancia. Hemos tratado en la medida de lo posible, tratar de evitar los aerocares o los vehículos de abordaje por el tema del hacinamiento que se puede dar en los mismos. Lo que hicimos fue bajar a menos de la mitad su capacidad, poniendo estas también marcas. Sin embargo, pues tratamos de usarlo lo menos posible. Eso lo permite este momento de la contingencia. Posterior será un poco complicado. Vamos a ver medidas de tratar de abordar algunas aeronaves a pie para evitar también el uso de este tipo de medios, pero sin ninguna duda en algún momento los tendremos que usar y esta es una medida que puede ayudarnos el bajar el aforo de esos vehículos. La siguiente. También una medida muy importante y que creo que será de uso permanente después de esta contingencia es un equipo de sanitización exclusivamente que se dedique a sanitizar áreas en nuestros aeropuertos. Tendremos que tener de disposición para lo que son tapabocas, guantes que sean especiales para ello y poder darles un manejo hospitalario, digamos, de alguna forma, y poder que tengan un destino final controlado. Tenemos que mantener un equipo que la recomendación de nosotros es que sea separado a los equipos de limpieza actuales que tenemos y que se dedique exclusivamente al tema de la sanitización. La siguiente. Los mostradores, lo que hemos hecho y que creo que será un estándar también, es poner estas protecciones de acrílico para separar el contacto entre el pasajero y el colaborador de la línea aérea. En nuestro caso, hemos reducido al 50% el uso de mostradores para efecto de garantizar también la sana distancia. Y estas medidas, pues obviamente tendrán que ser realmente revisadas una vez que inicie la operación y dependiendo la necesidad de las mismas, pues tendremos que replantearnos qué serían las siguientes medidas que tomaremos. Hoy es una buena medida, es muy bien vista en esta parte de la crisis y en la operación. La siguiente. También estas medidas han llegado obviamente a las áreas de reclamo de equipaje, donde lo que nosotros hemos hecho es usar una banda de reclamo sí y una no, aparte de poner los señalamientos de distancia. En el uso de los CUS también hemos separado el uso, dejando uno en operación y uno no, para reducir hasta el 50% de los mismos. La siguiente. Bien, en los puntos de inspección, lo que estamos tratando de evitar al máximo posible es el contacto físico entre nuestros revisores y los pasajeros. Para el caso de México, la revisión del punto de inspección o el punto de seguridad está a cargo del concesionario aeroportuario.
Entonces es responsabilidad nuestra y en ese sentido hemos hecho la misma medida. Una máquina estamos usando, una no, para efecto de mantener la sana distancia y hemos señalado en diferentes puntos el lugar donde deben de situarse los pasajeros y estamos privilegiando obviamente la tecnología como será una gran medida de aquí en adelante para evitar el máximo contacto de las personas en estas áreas. La siguiente. Bien, medidas implementadas que serán un estándar, pues son los equipos de protección que deberán de usar nuestros colaboradores, como son los tapabocas, las mascarillas, tendremos tapetes de desinfección al ingreso de las terminales, eso ya es un estándar para nosotros en esta operación. También esto hemos asumido para nuestro personal que tenemos a través de terceros, como la seguridad contratada, el personal de limpieza, temas de obras y mantenimiento, todos ellos tienen que cubrir precisamente estas medidas de tener equipos de protección y me parece que será un tema importante para todos nosotros el cumplimiento de ellos. Aparte de cuidar a nuestros colaboradores, es un mensaje que estamos enviando a los potenciales usuarios de nuestros aeropuertos. Hay que considerar que la gente en principio va a tratar de volar por un tema normal. Los primeros meses van a ser decisivos para la aviación en nuestra región y en el mundo y tenemos que trabajar muchísimo en este tema de la confianza de los pasajeros. Pasas a la siguiente. Finalmente, pues obviamente que todos nuestros aeropuertos, como lo hemos hecho, los que estamos en operación, hemos rediseñado nuestros procesos, pero lo tendremos que hacer más. Las líneas aéreas también lo harán en el sentido de tratar de que sus pasajeros hagan sus check-in en línea, se va a promocionar mucho más el drop-off, tratar de tener menos contacto de los pasajeros con empleados y nosotros tendremos que adecuar nuestras infraestructuras también a esa nueva realidad que estamos teniendo ya en los aeropuertos. Deberemos de tener un presupuesto para gastos asociados a este tipo de situaciones que la gran mayoría no los teníamos en un sentido como el que hoy estamos usando. Entonces, será una línea importante de nuestro presupuesto. Vamos a tener que reinventar el negocio de los aeropuertos porque el tema de la sana distancia que se habla entre 1 metro, 1,50 m y 2 metros, pues seguramente dependiendo en el punto en el que estemos la iremos recortando. Hoy podemos tener distancias de 2 metros o más. Conforme vaya creciendo el tráfico lo recortaremos, pero llegará un momento en que la aviación empezará a demandar muchísima de nuestra infraestructura. Entonces tendremos que incorporar tecnología para poder de alguna forma cumplimentar esos espacios, promocionar el tema de la documentación en modos electrónicos, en fin, todo lo que se nos pueda ocurrir y que sume precisamente a que podamos reinventar esta fase de los aeropuertos. Les decía, pues el tema de la seguridad sanitaria será un tema que estará en la mesa de todos. Estas son algunas de las medidas que nos han permitido a nosotros operar de forma regular y que también han permitido sobre todo mantener la conexión con los Estados Unidos. Ellos, de su lado, lo que están haciendo no son cosas diferentes a las nuestras. Están tomando temperaturas, están haciendo un registro, como lo hacemos en México. Es un cuestionario para poder determinar si el pasajero es apto o no es apto para poder tomar un vuelo. Esas son las mismas medidas que hasta hoy se están tomando. No sabemos si en un futuro muy cercano los estados incorporen nuevas medidas y tendremos que estar pues muy al pendiente de poderlas implementar a la brevedad y poder continuar nuestras operaciones de forma regular. Por mi parte sería todo. Les agradezco su atención y espero que la experiencia de México sirva para el arranque de las operaciones en aquellos aeropuertos y en aquellos países que aún se mantienen cerrados y que están próximos a su apertura. Y seguramente mis compañeros de Chile y Brasil aportarán más ideas y todos estaremos nutriéndonos precisamente
de esas medidas para ser mejores y enfrentar la nueva realidad de los aeropuertos, no solo en Latinoamérica y el Caribe, sino en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por tu presentación. Antes de dar paso a Jaime Campbell, que es el jefe de operaciones de la División Aeroportuaria de Agencias Universales S.A., AGUNSA, quería recordarles para las personas que quizás hayan entrado un poquito más tarde en el webinar, recordarles las instrucciones para la interpretación simultánea. Deben seleccionar el idioma de su preferencia, o sea, español o inglés, y muy importante, en la parte inferior del menú, seleccionar silenciar el audio original para evitar oír al ponente y al traductor a la vez. Con esto doy paso a Jaime. Adelante, Jaime. Hey, Jaime, disculpa que te interrumpa. Las personas en español no te están escuchando. Por favor, en la barra inferior, selecciona el idioma español para que te escuchen. Gracias, Jaime. Ya. Ahora sí. Entonces, tal como les comentaba, hemos escogido el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, de Arenas, donde ahí existe un gran polo de atracción turístico, que son las Torres del Paine, por lo que los pasajeros, ¿verdad?, tienen la característica de la mayoría de turistas. También tenemos el aeropuerto El Loa de Calama, en el extremo norte de Chile, donde está la gran minería, y esa actividad sigue vigente, por lo tanto, todas estas medidas justamente fueron para atender a este tipo de pasajeros. Allá también tenemos otra atracción turística, que es San Pedro de Atacama, que también es un polo de atracción para muchos turistas. En la próxima, por favor. Acá tenemos un pequeño gráfico de cómo está el COVID-19, por ejemplo, en Carlos Ibáñez del Campo, a la izquierda. Es una población de 178.362 personas y hay 116 personas activas con COVID-19. Como vemos el gráfico abajo, ahí podemos comparar los pasajeros del año 2019 y 2020. Por ejemplo, en el año 2019, en abril, hubo 49.532 pasajeros embarcados. Y en comparación con abril de este año, solo 3.500 pasajeros. Ahí podemos ver cómo bajó la cantidad drástica de pasajeros. Por el lado contrario, tenemos el LOA de Calama, a mano derecha, donde tiene una población de 691.854 personas, y los activos con COVID-19 son 348. Acá, en el gráfico, podemos ver también, comparar ambos años. Abril del año 2019, hubo
93.338 pasajeros embarcados. Y en abril de este año, 17.058. Acá hubo más pasajeros, como les decía anteriormente, por la actividad de la minería. Por favor, la siguiente. Ahora, como AGUNSA, ¿cómo logramos, verdad, mantener estas operaciones en forma segura para los pasajeros? Tal como comentaba Martín, son muchas medidas que son sencillas, pero que en su conjunto son eficaces para así mantener las operaciones aéreas en forma segura, resguardar tanto a los usuarios del terminal, también como a nuestros colaboradores. Debemos pensar también que todas estas medidas las pudimos aplicar a tiempo antes, durante, y también se van a seguir usando a futuro a medida que se recupere, ¿verdad?, el tráfico aéreo en forma paulatina. Algunas de estas medidas que hemos podido tomar, una es, que también lo mencionó Martín, son las asignaciones de cintas de retiro de equipaje. Estas deben ser separadas entre sí, cinta por medio. Esto, por supuesto, cuando las posibilidades se pueda hacer. También comunicar a los pasajeros lo dispuesto en las resoluciones sanitarias de la autoridad, ¿verdad?, recomendando el uso de mascarillas, el distanciamiento social, a fin de evitar multas, ¿verdad?, y pérdida del vuelo. Toda esta información nosotros siempre la estamos transmitiendo a través de la página web del aeropuerto, a través del video wall del terminal y por los parlantes, ¿verdad?, correspondientes. Otra medida, el servicio de alimentación y bebidas, que está funcionando solo en la modalidad para llevar o delivery. Con esto evitamos, por supuesto, el contacto entre los trabajadores y los usuarios del terminal. Otra medida que es muy importante es la instalación de señaléticas adhesivas al piso, ¿ya? De esta forma podemos evitar el contacto entre las personas y se pueda respetar el distanciamiento social. Como vemos en la lámina izquierda abajo, después de cada vuelo, sanitizamos los counters de las líneas aéreas. También sanitizamos los carros de equipaje, como sigue en la próxima lámina. Y en el hall central, frente a los counters, también instalación de señalética adhesiva al piso. Y por último, también en los puentes de embarque. Próxima lámina, por favor. Otras medidas es colocar dispensadores de alcohol gel para los usuarios en lugares de alto contacto, por ejemplo, los cajeros automáticos. También, como vemos en la lámina, el video wall cumple una función muy importante para poder advertir a las personas, acordarle a los pasajeros que deben usar mascarillas, el distanciamiento social, y todo esto también mediante el sistema de audio del terminal. La próxima, por favor. Aparte, una medida importante es con nuestro personal, nuestros colaboradores, ¿ya? Ellos son la primera barrera que tenemos para ayudar en esta campaña. Por ejemplo, una de las medidas que hemos tomado fue la vacunación contra la influenza,
para todo el personal, la autoevaluación de salud de cada uno de los funcionarios, y así pudimos detectar qué trabajadores pueden estar dentro del grupo de riesgo y puedan realizar teletrabajo si se puede hacer. También charlas de prevención COVID-19 por parte de la autoridad sanitaria. Esto lo pudimos coordinar en todos nuestros aeropuertos y de esta forma ellos puedan transmitir también a todos los usuarios del terminal estas medidas. También capacitación de lavado de manos por parte del encargado de epidemiología, algo tan básico que nosotros consideramos también, tal como lo consideraba la autoridad de salud, algo muy importante, y eso lo pudimos transmitir a todos los usuarios del terminal y nuestros colaboradores. En los baños, por ejemplo, también se colocó señalética del procedimiento del lavado de manos. También entrega de elementos de protección para todo nuestro personal, mascarillas, guantes y protección facial. Otra medida importante es la medición de temperatura en todos los turnos de nuestro personal. Una sanitización diaria de todas nuestras instalaciones, comedores, bodegas y camarines. También una medida importante para nuestro personal es la fiscalización de su medio de transporte, asegurándonos que cuenten con sus sanitizaciones al día y se respete la distancia social entre asientos. Debemos pensar que nuestro personal es importante en esta campaña y debemos entregarle todas las herramientas para que ellos puedan desempeñar esta importante labor. La próxima, por favor. Ahora, importante también son las medidas de ahorro y reducción de costos. A veces cosas sencillas que se van sumando, podemos salir adelante en todo este proceso. Por ejemplo, cada aeropuerto tiene un contrato de concesión. Se puede coordinar con la autoridad correspondiente para llegar a acuerdo y poder postergar aquellos trabajos o programas de mantención que no son esenciales para la operación. Por ejemplo, mantenimiento de calles, pinturas. Todos estos trabajos se pueden postergar para más adelante, 3 o 4 meses más, pero siempre va a depender del contrato que tenga la concesionaria, ¿verdad?, con el Estado. Pero sí es una medida que se puede ahorrar mucho dinero. Con el servicio de aseo, también es un punto de ahorro. Como hay menos flujo de pasajeros, podemos ahorrar también los insumos. Otro aspecto importante, que formamos cuadrillas de sanitización. Hoy en día, si queremos cotizar a una empresa externa, por ejemplo, nos van a cobrar 5 o 6 veces el valor normal. Por lo tanto, acá también tenemos una forma de ahorrar costos. También pudimos reducir el personal por turnos por la baja de vuelos. También pudimos acotar turnos
al horario solamente donde hay vuelos. También dentro del terminal de pasajeros tenemos muchas formas de ahorrar. Como ya ha disminuido la cantidad de vuelos, podemos centrarnos en algunas posiciones solamente y el resto poder apagar luces, por ejemplo, de tener ascensores, de tener escalas mecánicas, de tener la climatización, puertas de embarque. Todas estas medidas nos pueden llevar a ahorrar mucho dinero en este periodo cuando más se necesita. Pero lo importante es estar siempre fiscalizando. Por ejemplo, asegurarse, apagaron la luz, ya, apagaron la calefacción, estar encima de las personas para que se puedan dar cumplimiento. Y poco a poco podemos ir ahorrando dinero. ¿Ya? Entonces, con estas pequeñas medidas podemos hacer grandes cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por tu presentación, por compartir cómo los aeropuertos de Agunza, de Calama y Punta Arenas están operando. Como bien comentamos al principio, hemos elegido los países en los que aún están teniendo operaciones, ya sean domésticas o internacionales. Otro de ellos, como acabo de mencionar, es el aeropuerto de Sao Paulo. Para ello tenemos la participación de Giuliano Valeta, que es el gerente de Security y Operaciones Terminales en el aeropuerto de Sao Paulo, Guarulhos. Adelante, Giuliano. Buenos días, damas y caballeros. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera darle las gracias a ACI por la invitación, por compartir algunas ideas y experiencias en este momento. También quiero agradecerle a mi colega Jaime por compartir experiencias y a Martín también durante este proceso. Es un poquito extraño siempre no poder ver a las personas en este momento. Soy Giuliano Valeta. Estoy a cargo de seguridad y operaciones en las operaciones de Guarulhos y he trabajado casi 8 años en el aeropuerto. Hay un Eco Francisco. Y soy esto es como introducción para ustedes. Aquí tengo hacia adelante. Durante la crisis tenemos que compartir lo más posible de nuestras experiencias y errores. Entre más información compartamos, vamos a estar mejor preparados para enfrentar situaciones como esta. Es algo nuevo para todos. Nadie jamás ha enfrentado una situación como esta. Entre más conversemos, discutamos, vamos a estar mejor preparados y vamos a preparar nuestros equipos mejor.
Aquí tengo una agenda corta que les preparé una presentación corta. La idea es agregar valor a su tiempo. Aquí tengo unas diapositivas para nuestra discusión. Vamos a hablar del actual escenario, entendiendo los benchmarking, las medidas para COVID-19 y el tipo de consultas. Y vamos a hablar de tendencias futuras en la industria aeroportuaria. Con el escenario actual, me parece que no hay necesidad de explicar cómo esta pandemia ha afectado toda la vida de todos por todo el mundo. Todos están en casa viendo las actualizaciones y todos están pendientes de volver a poder volar. En los aeropuertos todos están familiarizados con que todos los viajes en el mundo están parados. Por primera vez en la historia se calcula que el 90% de la población mundial tiene restricciones de viaje. Los estudios nos hablan de diferentes estudios, pero algunos nos dicen que la recuperación probablemente va a tomar de 3 a 5 años hasta 7 años, al ritmo que vamos ahora. Este escenario de nosotros no es diferente que en otros aeropuertos. Hemos experimentado bajas que nunca hemos visto antes en nuestra historia, de un promedio de 140,000 pasajeros a diario a 14,000 diarios, de 250,000 pasajeros en nuestros aeropuertos todos los días, a pasillos, corredores vacíos. Es triste, es una historia triste. Cuando hablamos de entender el COVID, se han hecho muchas preguntas. Se han hecho muchas preguntas y hay muchas opiniones no técnicas allá afuera también. Hay muchas fuentes, tenemos medios sociales, hay un gran intercambio de información de un grupo a otro, de persona a persona. Todos tienen diferentes opiniones. Los doctores también. Y necesitamos buena información para tomar buenas decisiones y apoyar a las personas involucradas en los aeropuertos y manejar bien las medidas que hay que tomar para reducir los riesgos y el contagio. Todos los que trabajan en los aeropuertos, aerolíneas, saben que hay muchas partes interesadas involucradas, hay mucha comunicación que se necesita. Es importante, por lo tanto, filtrar el tipo de información que vamos a pasarle a otros, que podría causar más daño, muchas veces, mucho daño, si es información equivocada. Debido a esto, nosotros escogimos apropiadamente las fuentes de información, las estamos escogiendo para poder tomar decisiones en información específica de fuentes confiables. Después tratamos de tomar la mejor decisión. También, igual que importante que las fuentes confiables, es su equipo, porque su equipo en un aeropuerto
es el que atiende a los pasajeros, es el enlace con todo tipo de situación diaria. Su equipo es probablemente la fuente más importante de información también, cuando hablamos de medidas, ideas que tenemos que abordar y para proyectos y soluciones para nuestros aeropuertos. En GRU hemos estado en constante contacto con las autoridades. Inicialmente, las autoridades tuvieron reuniones con nosotros, nos pasaron los protocolos a todas las partes interesadas también. Hemos establecido una agenda con, con, con la gerencia para las medidas. Tenemos reuniones diarias, continuas, para discutir todo lo que se está haciendo, todo lo que pensamos hacer en los aeropuertos. Como les decía, siempre escuchándole a nuestro personal, equipos, los que están en contacto directo con los pasajeros. En términos de acciones o iniciativas, lo que hemos hecho, hemos identificado 4 grupos para trabajar en iniciativas, 4 áreas, digamos. Estas son información, que es la base de lo que hemos estado discutiendo, limpieza, los estándares tienen que cambiar ahora. ¿Cuántas veces se nos dice en la televisión, radio, anuncios que tenemos que lavarnos las manos? Saneamiento apropiado es muy importante para nosotros. Distanciamiento social es quizá la manera más, la mejor manera para estar seguro. Y por último, quizá no menos importante, esta es nuestra casa, las personas trabajan con nosotros. Tenemos que cuidar a las personas que están con nosotros. Tenemos que cuidarlos para que ellos cuiden a nuestros pasajeros, a nuestras partes interesadas, a todos los actores del proceso. Si vamos a este primero de estos grupos, que es información, como les decía, información es vital en nuestro aeropuerto. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Es importante decir que estamos haciendo muchas cosas de forma continua y continuamos pensando en nuevas ideas. Es un proyecto continuo. Estamos descubriendo que es muy importante en un aeropuerto tener señalización, pero a veces cuando hay demasiada señalización, las personas no la van a leer, no la van a entender. Si hay demasiado, hemos estado trabajando estrechamente para tener campañas efectivas que puedan concientizar a las personas. Hemos desarrollado con nuestros equipos campañas para usar mascarillas, para distanciamiento social, información detallada, informando a las personas de todo lo que está pasando. Queremos informar a nuestros pasajeros. Queremos construir confianza. Al principio, cuando empezamos a las pláticas con las autoridades de salud, teníamos paneles enormes, señalizaciones enormes, y teníamos mucha información en nuestro website. Informar a los pasajeros, a los actores, a las partes interesadas, es enormemente importante para nosotros. Estas son imágenes de lo que hemos estado haciendo, paneles, rótulos
alentando a las personas de usar mascarillas, mantener su distancia por todo el aeropuerto. Todos los días creamos nuevos rotulación, nuevos paneles en los aeropuertos. En el siguiente grupo, aumentar los estándares de higiene. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Hemos aumentado la desinfectación de nuestras instalaciones por todas las instalaciones en las terminales. Hemos aumentado la frecuencia de la limpieza con la empresa de limpieza. Tenemos un socio que usa vapor, por ejemplo, y junto con desinfectante. Hemos instalado varias áreas de saneamiento por los aeropuertos. Más de 100 también áreas de saneamiento de manos para que los usen los empleados y otros. Constantemente estamos buscando medidas para aumentar el nivel de limpieza. Hemos instalado kioscos en algunos áreas de inodoros para tener planes más efectivos. Tenemos áreas de sugerencias donde los pasajeros pueden hacer sugerencias o poner denuncias también. Esto lo tenemos en muchos baños para ser más efectivos y tener mejores planes. Tenemos planes para desplegar Sanitize Max. Son dispensadores de líquido de gel para que puedan usarlos las personas. Estamos pensando en todo. Es un proceso que no para, no se detiene. En términos de la siguiente iniciativa que tenemos, evitar. Actualmente escuchamos que lo más importante es la distancia social, pero no solo es poner tape en el piso para la distancia, es mucho más que esto. Hay que alentar a las personas para mantener esta distancia social. Tenemos otra campaña al respecto. Hemos instalado señalización que ustedes ven aquí en las imágenes por todo el aeropuerto, alentando a las personas de mantener su distancia de otras personas. Es importante decir que somos latinos, nos gusta estar cerca. Y si no alentamos a las personas constantemente, nos vamos a juntar, nos vamos a acercar. Entonces, hicimos esto en nuestras colas de abordar, en los espacios compartidos, separación de las mesas, las sillas, en los contadores de equipaje tenemos mucha comunicación visual para informarle esto a las personas. Lo hemos hecho y estamos continuando con esto, porque es un aeropuerto enorme. Hemos mapeado cada esquina del aeropuerto, cada lugar, y cada día nos damos más y más cuenta que hay que agregar aún más información. Es importante también decirles que no solo es un trabajo para el aeropuerto, es el trabajo de todos, de los actores, partes interesadas, todos. Todos tienen que alentar a los pasajeros, depende de nosotros, todos los que trabajamos en los aeropuertos. Es importante que los clientes, pasajeros tengan confianza cuando viajan. Es un trabajo diario y es nuestra responsabilidad que todos los que trabajamos en los aeropuertos. La otra iniciativa, como les decía, es la última, pero no menos importante. Tenemos que cuidarnos todos, cuidar todos en los aeropuertos, pasajeros, clientes, empleados, todos. Hay que cuidarlos a todos.
Entonces, ¿qué hemos hecho en el aeropuerto? Hemos establecido, estamos tomando las temperaturas antes de abordar. Cada pasajero que va a abordar, tenemos una pantalla de temperatura. Hemos vacunado a todo el staff de nosotros con vacunas. Hemos establecido el uso mandatorio de mascarillas para todo el staff, todos los que están cerca de los pasajeros. Hemos distribuido aproximadamente 2,000 mascarillas a todo el personal de GRU, todos los que trabajan en las oficinas. Hemos establecido una política de oficina, hogar-oficina. Tenemos reuniones constantes. Nos comunicamos frecuentemente con el staff, los empleados, cada iniciativa, cada aspecto nuevo. Con la pandemia, ¿qué estamos haciendo? Nos comunicamos mucho. Y también vamos a instalar algunos paneles en el check-in, paneles de separación para evitar el contacto entre pasajeros y los empleados de la aerolínea. Estas son algunas de las iniciativas que estamos tomando en los aeropuertos. Escogí algunas cuantas, pero tenemos más medidas que hemos tomado. Como les decía, es un enorme trabajo. Todos los días hacemos cosas diferentes, buscamos cosas nuevas y tenemos información nueva. Siempre buscamos información de otros aeropuertos también para hacer lo mejor que podemos. Mi última diapositiva. ¿Y qué tal con el futuro? Básicamente nadie conoce el futuro en este momento. Entonces lo que tratamos de hacer es entender la conducta del pasajero. Nosotros sabemos que esto va a ser diferente. El futuro de aviación de los aeropuertos va a ser diferente después de esta crisis. Entonces tenemos que constantemente buscar, obtener información, filtrar esta información también, para que conduzca, lidere nuestras decisiones. Y en mi punto de vista, vamos a tener que tomar decisiones más efectivas, quizá túneles que hemos visto en algunos videos con spray desinfectante donde caminan las personas, usar mascarillas en los aeropuertos. Esto va a ser más regular, más normal de lo que estamos acostumbrados. Los paneles, los rótulos, señalización que les mencioné, estos se van a quedar acá. No creo que las quitemos después de la crisis. Las distancias sociales también. Quizá tengamos que enfrentar esto en el futuro. Tenemos que cambiar las capacidades en los aeropuertos, desinfectar las aceras. He leído documentos de salud que habría que implementar también. Unas pantallas automáticas de temperatura. Imagínense que con la temperatura que se toma con la mano del pasajero. Imagínense tomar temperaturas al mismo tiempo de muchas personas. Desplegar sistemas de rastreo de pasajeros, mapas para identificar grupos de personas. Vamos a depender mucho de la tecnología para ayudarnos. Y por supuesto, aumentar el uso de simuladores en los aeropuertos para estar preparados para los mejores resultados y flujos de pasajeros en el futuro. Hay mucho lo que está pasando actualmente y falta mucho para que termine esto. Entonces tenemos que tener los ojos, oídos, todo abierto para
discutir, hablar de todo lo que está pasando, intercambiar información con los aeropuertos para ayudarnos entre nosotros y tomar las mejores acciones. Bueno, termino mi presentación con un mensaje final. Me gustaría agradecerle aquí a mi equipo. Tengo un equipo muy comprometido con lo que hacemos y con las acciones que hemos desplegado, y hemos tenido muy buenas acciones por nuestro trabajo en equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliano, por tu presentación, muy interesante. Con esto vamos a concluir las presentaciones. Como antes mencioné, pues estamos recopilando preguntas. He recibido aquí una de Jaime Londoño de El Dorado con respecto a los aires acondicionados. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo están operando o piensa operar los equipos de aire acondicionado con fin de evitar la dispersión del virus? Y en consecuencia, respuesta, si ustedes tienen contratistas especializados en los tratamientos de equipos de aire acondicionado que esterilicen los mismos. No sé quién quiera tomar la pregunta. Si me permites, Francisco, para el caso de GAP, nosotros estamos, a raíz obviamente de estas contingencias, preparando un estudio para cambiar el tipo de filtración que tenemos en los edificios terminales. Hoy tenemos un estándar que es el MERV 7, que es para edificios públicos, y estamos tratando de incorporar nueva tecnología, que es un poco lo que se hablaba, para llevarlo al MERV 13, que sería de grado hospitalario. Entonces son de las medidas que seguramente pues, en un futuro a corto plazo serán un estándar para nuestras instalaciones, ¿no? Es mejorar el filtrado precisamente de los equipos de aire acondicionado, y este tema pues es una situación que pues tendremos que adaptarnos, ¿no? No los teníamos en ese sentido porque no había una norma, y más que sea una norma, pues es una condición que será importante mantener para asegurar la salud de nuestros usuarios y de todos los colaboradores. Gracias, Martín. No sé si Jaime o Juliano quieren agregar algo más. No, por mi parte, lo mismo que señalaba Martín, es algo nuevo que llegó para quedarse, por lo tanto, compartir información que se relacione con esto va a ser bueno compartirla entre todos. Juliano. Sí, nosotros también estamos evaluando la limpieza de los filtros, y hemos ido a empresas que tienen tecnologías al respecto, pero aún así tenemos que evaluar el costo y qué tan efectiva es esta nueva tecnología. Pero estamos discutiendo esto con diferentes empresas. Muchas gracias. Como vamos un poco mal de tiempo, debemos concluir ahora. De todas formas, si tienen alguna pregunta que quieran enviar por correo dirigida a alguno de los panelistas, estamos recibiéndolas y se las reenviamos a los mismos para que puedan contestarla en privado. Muchísimas gracias a los panelistas por el tiempo de juntar las experiencias y crear las diapositivas. Agradecemos mucho su tiempo, igual a los participantes que han tomado el tiempo pues, para participar en este webinar. Como mencionó Rafael al principio, este es el cuarto ya de la serie de webinars que estamos realizando, y irán recibiendo información de los próximos en los próximos días. Nada más por nuestra parte, igual que como en las anteriores ocasiones, estaremos enviando la grabación y las diapositivas de los mismos, incluyendo los contactos de los tres, de Juliano, Martín y Jaime, en caso de que requieran alguna información de alguno de estos tres aeropuertos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias. Hasta luego.